tienes mis hijos en tu vientre sin saber que cada vez que yo te miraba te quería conocer. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Yo no quiero una noche junto a ti, quiero despertarme con tu amor, los días que me queden por vivir. Sé que si existe la reencarnación, le voy a pedir de nuevo a Dios que vuelva a ponerte junto a mí. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Y ahora, más romántico que nunca, esto es el Dolce, papá. Ay, amor, este es para vos. Te quiero, Tienes ese par de ojos bellos que soñé. Tú tienes mis hijos en tu vientre sin saber que cada vez que yo te miraba te quería conocer. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Yo no quiero una noche junto a ti, quiero despertarme con tu amor, los días que me queden por vivir. Sé que si existe la reencarnación, le voy a pedir de nuevo a Dios que vuelva a ponerte junto a mí. Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me quedo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Para mi querido Palomar, esto es el Dolce, papá. GPR Producciones, haciendo de la suya otra vez, Me quedo contigo. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame. De Paraguay, suena Calentón de Pablo. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y
vez más, la cumbia santafesina. ¡Ay! ¡Hueva! Con estilo, Banda Santa Fe. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. Baila, baila Santa Fe. ¡Uy! Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un saludo para todos. ¡Qué hermosa mañana, verdad! ¿Qué te pasa, Quique? ¿Estás contento, Quique? ¿Estás Por contento, eso le Quique? tengo puesto mi smoking. ¿Qué pasa, cerdo? ¿Estás contento, Quiquito? ¡Mi puiteca! ¿Qué así luego? ¡Qué bárbaro! ¡Ganó limpia! Encima pensé que ese me venía a la tarde en este caso, porque el clásico fue a la tarde. Y me dimos vuelta. ¡Golazo, Edu, el más, carajo! ¡Qué jugada Romeo Benítez en centro! Julio González. Julio González. Te cambiamos un poco de Ari, no hay código. ¿Qué tal, mi Salva? Bien, yo no bien, tengo. bien. ¿Te fuiste a la Hola, una Nacho, ayer? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bien, muñeco? bien. ¿Cómo están, che? Qué linda mañana realmente, Quique. Ayer disfrutamos de una linda tarde, linda jornada de fútbol, ¿eh? Sí. Por lo menos no hubo problema, no hubo quilombo. No, Que es lo más ¿Mosquete? importante. la chipa lo que estaba un poco dura. ¿Qué iba a hacer un reclamo eso? No lleves más chipa del día anterior a vender a la cancha, por favor. Andan el día. No, no Ah, pero pegas. es porque ahí nadie te puede reclamar. Y sí, no hay defensa ¿Entendés? consumidora. Claro. No, da por y Ule, ya compraste vino duro y ule. Y sabes también que pillé, Salva. Que el que te venden ahí durante el partido está bien. Pero al final el 3x10, el de la chipa, ese sí ya mezclan con el del sábado y el del viernes. ¡Ay, yo no dura! ¡Está otra cosa! ¡La poronga en el mar! ¡Ey! ¡Basta, chicos! Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Salva. Bien,
bien acá. He cumplido el récord a la gripe más larga de... ¡Fuerza, Silvia, sí. fuerza! Estoy entrando a mi tercera semana de cuadro respiratorio, la verdad hermoso todo, pero estamos cumpliendo. En la semana pasada le pido perdón a mis fans. Estuve grabando MasterChef, por eso no vine. Y ya ¿Todavía no te eliminaste? No, todavía. ¿Por qué no así? Pero hoy, ¿por qué poca fe me tenés, boludo? Mira, No, voy a llorar. Ella acaba de traer los 50 palos y vos le querés. Al revés, pues, vos al decirle eso va a llegar. Ah, claro. Ah. 20-50 hoy, vean, por favor. Véanme. No Lunes, puedo siempre el los menú lunes, no puedo Silvia. adelantar. ¿Qué vas a cocinar? Nada, no puedo adelantar. Adelantan al menú. Solamente puedo decir que es una comida que no es de acá, que es de Oriente. Es de Oriente. Chop suey va a ser. Un chop suey esta noche. Puede ser. Pero bueno, acá Sí. cumpliendo con todo, chicos, reposé el fin de semana. Por primera vez después de mucho dormí, así dormí. Eso es lo que te está faltando, de reposar. Sí, ¿verdad? Me está faltando reposar. Decile a Dieguito que nos rompa los huesos. Sí, también. Porque yo, por ejemplo, tuve casi 2 semanas también con gripe y ese fin de semana que no laburé, o sea, viernes, sábado no laburé y ahí domingo ya recuperaste. estaba. Sí. Ahora estoy yo reina chiquita, puede estar media hora más por ahí. para allá. Sí. ¿Sabes qué me dijo el doctor, Salva? Me dijo que mi cuadro anterior era una cosa y que ahora es otra Es cosa. otra cosa. Y yo le Mira, pregunté, ¿cómo pobre. así se te va a pegar todo doble? Había sido, se puede, boludo. O sea, Sí, se se puede tener una cosa y al toque otra. De la misma calaña ya. Cambia la chupe. cepa, eso te digo. Esa onda. Tipo, podés tener influenza y después tener COVID. por COVID. ejemplo. Sí, Claro, se puede. pero el COVID sigue existiendo. Ya Sí, todavía no claro. me acuerdo. Re. Está el COVID. Nadie más le da bola. Nadie más le da bola. Así- Hay gente que se sigue muriendo de COVID. Así debería haber sido el inicio, Que creo pico, yo. si 700 vacunas ya nos pusimos nada. Yo no. ¿Vos no te pusiste, Salva? ¿Qué? Ni una. Ni una. Una creo que me puse ya por el cuarto por ahí en vez del primero. No sé, algo así. Fue por obligación. Me obligaron nomás ya para ponerme. Sí. Pues tenía que viajar, creo que cuando sí, me obligaron a ponerme. Yo me puse 4. Pero, Estuve viendo las fotos ¿cuánto te de... pusieron en el juguete? ¡No! No, pero para pues salva. Las fotos de José allá en Argentina. Ah, O está recorrer, bien, Naña sí. Mechu. Ese gordo no está y le quiero cargar. Le quiero Sí. hinchar a esa antiolimpista. ¿No le mandaste toxi mensajes? No le mandé. Si el Cuba, o sea, es el antiolimpista de Rubio. Y uno le gana ni a. ¡Qué Ay, puta! 113 empató, años Rubio. cumple Rubio Ñu hoy, chicos. Hoy es el cumpleaños de Sí. ser ñuño. Saludos a todos los ñuenses. Hoy es el cumpleaños de Rubio Ñu. Yo soy el triqui. Otro triqui. Sí, el triqui Trump. Ayer hubo bombas, sí. Sí. Bomba, ¿eh? Sí, yo estaba acostada a las 12. Bracatacata, ples. ¿Vos te acordás, Salva, que Ese dijimos? ple, habrá sido otra cosa. Eso fue otra cosa. Salva, ¿vos te acordás que el viernes dijimos que lástima la programación del clásico del barrio Trinidad que se hacía en el domingo? ¿Viste lo que era el estadio? No había mucha gente, un amargo 0-0. Sí, totalmente. Si se jugaba ayer, o sea, el sábado de tarde no, o domingo de mañana. O sea, lo que hace ayer domingo con ese solcito ¿Viste lo que era? lindo. Domingo de mañana se va. Pero bueno, está bien, hay que transmitir para todos los partidos. Sí. Y al clásico se le deja mucho espacio, que me parece bien, ¿verdad? Pero ¿por qué ayer un solo partido? Y ahí está, ¿verdad? Y hoy No, tenemos, pues, hoy como dice tenemos Sala, dos. hace sábado a la mañana y se va. Mañana mucha gente. tenemos otro. Ah. Miércoles ya tenemos Copa Paraguay. Jueves tenemos Copa Paraguay. Ya no sabemos ni por qué es lo que se está jugando a veces. Pero bueno, así va a ser. Sí, Silvia, vos que manejas Sí. arte y espectáculos. Sí. ¿Cuándo arranca el programa Baila Conmigo? Hoy Hoy. arranca. Le estaban esperando a Cañete, ¿verdad? El defensor de Cerro. ¿Qué? Sí, creo que hoy lo van ¿A confirmar? A confirmar, No, sí. nada. Y puede A mí ser. me avisaron mis contactos de Telefuturo. Hay sorpresas para esta noche allí, ¿verdad? Un jurado Cañete una. que se va a confirmar y varios participantes que al parecer se confirman hoy también. Cañete, anotado. Hola, Eli. ¿Cómo estás? ¡Epa! Se fue a la cancha con Sandy. Sí, he visto que estás en la cancha. Perdón por llegar tarde, no quería venir. Estuvieron festejando después, quién sabe cómo. No, todo un show fue, vamos a ir contando en el transcurso del programa. Te estoy viendo ahí muy activo. Te miraba. ¿Qué bueno es? ¡Epa! ¿Qué bola? ¿En serio? Yo no Sí, sabía, de boludo. arriba y claro, no me vas a ver. Si no me querés lo ver. ¡Epa! Al compañero. No. No le saluda. No, Saludos a no, toda la pero gente estaba que- abajo, yo estaba arriba.
Sí, saluditos a toda la gente que nos está viendo. Un beso enorme. Me encanta tu camisa, amor. Gracias a Paul. Te extrañé, mi vida. No venías más. Yo ya estaba como, viste, en una fosa, como enterrada, asfixiada, pero dije, ay, Eleni me salva, me te trae de Ay, vuelta. tan bella, amor. Ya viste toda la serie de Moria. ¿Se cree? Sí. Está buena. Ya que se Yo no estrenó, he visto eso todavía. ya- Yo no he visto todavía. Empecé a Pega, ver, veo. no he visto todavía. Tiene Pega, que pero ver, está está buena. buena, está buena. Dicen buena. nomás que se romantiza mucho la mala maternidad, las drogas y otras cosas, pero No, Y Bailar luego también hace para No, matarle. el La parte tema- del no, buen pastor, ¿qué tal? ¿Bien? bien. No, es que Tocaron bien esa parte. Sí, para no, mí es que romantizan, es que es su vida, o sea, ella vivía así, o sea, la Claro. serie no te dice hacer lo que yo hago, Ah. Claro. o Pero eso es lo que la- criticarme o juzgarme. Exactamente. Eso que pero eso tiene que entender la gente. Porque muchas veces mucha gente cree que es así está bien. Y no Moria, no pasa. se- Moria realmente ahí en la serie no se vende ni como buena ni como mala, Esa onda. es ella. ¿Cómo es ella? Cierto que Sofía Gala la rompe, dice. La rompe, Sí, La hija. la rompe, la re rompe, Sí, la rompe. Y muy buena, Lisbeth muy buenas Siciliani también. tetas. La rompe. Ha de ser difícil hacer la Moria, boludo. Porque todas las imitaciones son una imitación caracterizada ya. Sin embargo, una imitación así genuina, ¿Cómo se real. llama es este famoso difícil. que estaba antes en lo de Tinelli? Martín Bossi. Martín Bossi. Ah, Bossi. Qué buen imitador Bossi. Y Fátima Sí. Flores también Fátima Flores es la saca que bien. mejor. Fátima Flores. Sí, está muy bueno el cast también. Sí. Fátima Flores sigue siendo el hueso del presidente allá, ¿o no? No, No, o sea, En teoría cortaron ya, No, ya pero no estamos hay juntos. rumores varios que parece que siempre tienen algo. No sé. Oye, sé. cortán. ¿qué tal se portó Domingo CKP? Horrible, horrible, horrible. A gente ¿Dónde fue? ¿En la cancha? No quiero tirar todo ahora de una al tema. Me puedo porque- contar poco, boludo. Porque- Andaba ¿Qué empezando pasaba? cómo fueron a la ¿Qué pasó? cancha, cómo le buscaste, todo. ¿cómo fue? Contar la experiencia. Empezar al mediodía, que Claro. almorzaron juntos. No, no, vos no. pasaste Vos no a te ibas a ir buscar, al él te pasó a principio. buscar. ¿Cómo fue? Yo no me iba a ir. Claro. La gente no pidió por mí. Sí o sí quería que yo esté. Entonces me dijeron, ¿sabes que ya tenemos entradas? Ya tenemos también un recorrido en la cancha. Y puedes llevarle a alguien. Y dije, voy a llevarle a Domingo. ¿Verdad? Como que irle compañero y... Feliz está. En el video, en su historia, a la tipo. Oh, a la tipo, será, parecía que pero estaban... Ustedes no van a creer que nos entramos a ver el partido nosotros. ¿En serio? Adivinen por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero nos atajaron porque teníamos micrófono. No podíamos meter micrófono Claro, no en, tenía la en credencial, la ya. cancha. Es que me parece súper bien, ¿verdad? O sea, micrófono no puede meter, pero cuchillo y otras cosas así. No, pero ¿dónde te atacaron? Para entrar a la cancha. No, en los polis. Ah, los poli. Ah. Es que nosotros primero entramos al pasto, digamos, dentro de la cancha. Al por- gramado. Sí, por una entrada VIP. Sí. ¿entendés? Y después salimos de ahí y después era entrar a nuestra preferencia. sección de... No, era preferencia. En el Vida Platea. Tatea. Ya. Nunca más he ido. y ahí era el tema, porque ahí te tocan y demás. Y bueno, ¿Tenés micrófono? tener micrófono, bla, Y no bla, es un bla. sector para tener... Yo llevé luego este palo así Ah, claro. para grabar y demás, ¿verdad? Y me parece súper bien que la poli realmente no me deje pasar y que no le importa quién sea, que cumplan sus cosas a cabalidad, pero debería ser así con todos. Bueno, dejamos nuestro... Pero yo veo muchos influencers que meten su micrófono, eso ahí en preferencia, en todos lados. Y no, seguro que no me aguantaban. Uno me gritó, hoy no juega alderetes y nada, me dijo. Era eso. ¿Policía? No era policía. Ah. Pero Bueno. vos tenías tu trípode. No, es Es un... el palo este. Te embola, eres. Selfie, ponele. Bueno, ponele que ese puede ser un Para pegarle a considerado. alguien, ¿no? Pero el micrófono. Sí, pero está 6 millones, boludo. Yo no le voy a pegar con ese a alguien. ¿Entendés? No voy a tirar mi cámara ni por más rabia que tenga. Bueno, dejamos nuestras cosas en un lugar, volvimos, nos acreditamos, bla, 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 y le pide la cédula de A Domingo. Domingo. Ah. ¿No tenía No cédula? llevó. ¿No llevó su cédula, Domingo? No llevó su cédula. Dios no, mío, no, compañero. no tenía ¿Qué te foto de su pasa, cédula, chatarrero? no Pero tenía- estaba acreditado o tenía entrada. Sí, tenía entrada, Pero pero... por la entrada puedes así por el teléfono nomás. Sí, pero estaban mirando tu entrada y si coincidía tu número de cédula Claro. o no sé qué puta, Te piden, pues, si bla, no. bla, bla.
Bueno, a veces nomás hacen eso, Quique. A veces ¿sí? nomás. Sí. A veces nomás hacen. A mí nunca me hicieron, ayer fue la primera vez, Mm. pero yo siempre llevo mi cédula. Tampoco tenía identidad electrónica el man. Basta. Dios mío, qué Y le dije, ¿y crea campaña. ahora? No hay señal en la cancha. Claro. Sí. Y le dije, ¿sabes qué? De domingo, Ipucuma, Ipucuno y Canetas y nada. Le dije, entonces, vámonos allá. Nos abrimos. Y no vio en el partido. Nos vimos el partido. No. Nos vimos. No te puedo creer. No Nos puede vimos el partido. ser. Nos fuimos, Hicieron toda la previa y no vio en el partido. nos fuimos al vehículo a editar nuestro laburo. Subimos. Vimos un poquitito ahí el partido, lo que fue el primer gol de Olimpia. Y después ya nos abrimos. No Qué hubo ningún lindo. intento ahí de tráfico de influencia. Mira, yo trabajo en los medios. sí. Pasa que para que envíe el mensaje tu teléfono, vos tenés que alejarte de la cancha. Sí. Claro, para Entonces tener nos señal. alejamos y le escribí a la gente, bueno, y le dije, mira, y me dice, no, espera, ahí te van a... Pero lo que no sé por qué lo te mandado una platea. Ni yo. Primer artículo. Porque siempre, para eso está la preferencia, para eso Claro, están los claro. palcos. Claro. Y O sea, después error de la gente que te maneja ahí tu De todo manera. para invitado eso. nos dijo... Cualquiera entra en preferencia. nos dijo, vuelvan, ¿verdad? Pero nosotros ya estábamos lejos. O sea, Mm. ya no iba a volver. Y nos quedamos ahí nomás ya a ver en el auto. Y le dije, Chufana, hay video. Hay video. Tengo un flash informativo, pero depende de cómo está el productor, porque no quiero que después se enoje. Será, Pues, pobre será. Claro. voy a enviar. Oye, Entonces, está contento. Yo está no puedo contento. creer que no entraron a la cancha, boludo. ¿En la cancha te entrevistó? No. ¿Eh? No puede ser que haya 40.000 personas y me vaya y la encuentre otra vez. y justo a él le entrevista. El destino. El destino. El destino, no hay nada que hacer. Yo creo que en realidad vos no terminaste con Cape. Yo creo que terminaste con Demonio la jornada. No, él apurado se yo. Chupana, le Bueno, pues, ¿qué dijo? Él estaba con su otro ¿Qué dijo? choco. Él se sintió culpable, le invitó a merendar algo después de no llevar su cédula, nada. Y para matarle, No, boludo. no. Es para morirse la rabia. o sea. Sí, le puteé, que puta este pelotudo se olvidó su cédula, no sé qué, pero bueno, son cosas que pasan. Todo el mundo tiene la que mucho foto le de ha su farrado. cédula hoy. Claro. Mentira, Sí. yo no tengo. ¿No? Y le invité para que venga al programa hoy, pero no sé dónde está. Yo tengo la foto, tengo la impresión de mi cédula otra vez. Un tiempo Yo la- no tenía mi cédula. Yo hice tengo la foto de fotocopia en mi colores cédula, en Y mi le puse celular. otra vez Yo el platificado. Va. Parecía cédula, yo mostraba a veces así. Ajá. Bueno, chicos, los yuteños están con todo. Sí, buen día. Bueno, tenemos... Saludale primero. Tenemos... Vamos a leerle a los yuteños. Saludale. entonces. Dice, hola Ayo, muñeco, soy Enrique, tu oyente de todas las noches, pasteloso, oyente de Silvia, la locutora y la muñeca más hermosa de la radio. Dice. Pasó. No, ya te digo. Me gusta tu camisa, Elías, dice Pedriño. Gracias, Zapor. Calva dice, Copa Paraguay es medio pasaje a Libertadores, dice. Contarle a Guaraní. Pues, buen día a toda la comunidad, dice. Viene ahí Pedriño, vamos a apoyar a Silvita, dice. Yo también obligado me puse 2 veces esa vacuna, dice Pedriño. Con la ayuda de Lloreo nos enteramos que ganó Olimpia, saludos de Júpiter, dice. Qué hijo de puta. Hoy te prometo que voy a ver Masterchef Silvita, dice Pedriño. Gracias, amor. ¿Verdad? ¿Eh? Qué No, mal. no. ¿Qué poca confianza tienen en Silvia? O sea, yo le pregunto si ya no se eliminó para ¿Por qué todavía. usted no confía en mí? Silvia, a ella no le va a repartir nada de los 50 palos, ¿eh? Cierto, solamente a usted. porque- 50 palos, ¿eh, Silvia? Sí, 50 palos de 10 para cada uno. Allá. Yo me voy a ayudarte si querés. Puedo picar tu cebolla. Yo ya le dije Mira. al jurado, no le hagas ¿qué más que sonó nada ese? a Silvia. Por favor, te lo Voy pido. a picar tu cebolla, eso no mal. Salvador. Dice, con la ayuda de Lloreo nos enteramos, este ya leímos. A Lloreo no te muevas tanto porque interferís con la señal del satélite, dice. Aguanta Olimpia, le calla, Jota, dice. Qué bueno verla, Ayo, un abrazo. Está rellenita la flower, dice Carlos. ¡Ey, no, amor! Tranquilízate, Ey, Carva, ¿cómo va a se ligar, dice? Lo carajo. que estoy es Puta, está enferma, carajo. Constipaste, amor. Puta. Qué gusto verte, Salva, dice. Buen día. Bueno, hasta ahí, compañeros. Bueno, tenemos flash informativo de la Popu. ¿Qué hiciste? Métele. A ver, el material de Eli.
Adelante, Popu TV informativo. Compañeros, muchos disturbios ayer en el encuentro de Olimpia, Cerro Olimpia en el estadio Buenos Defensores del Chaco. Se encontraron también personas que ocultaban dentro de sus outfits paquetitos sospechosos. Acá tenemos a Marcelo, alias Demonio, quien estaba huyendo, pues fue sorprendido con un paquete blanco. Alegó que era harina en sus bolsillos. Amigo, ¿qué tal? Si puedes comentarnos un poquitito qué fue lo que encontraron dentro de tus bolsillos. Lo que cometieron fue un grave error. Era solamente harina que tenían en un paquetito guardado. Saludos a todos. Tenemos a Marcelo, alias Demonio. Ahí se fue la señal, perdón. ¿Qué tiene los caras sospechosos? ¿Pero vos te diste cuenta que era él o te fuiste nomás y le encontraste ahí? Me saludó su hermano. Cuñado me dijo, yo no pillé quién pilló este. Era ahí, como tengo muchos cuñados, entonces le saludé nomás. Y después le he visto al lado. Pero no, él no tenía afán de saludarme. No te quería yo saludar. No, yo ¿Viste creo que cómo no. se llama? Se re iba. Sí, hablando de paquetitos blancos, ¿vieron esto? ¿Qué ocurrió? Que no sé, en el aeropuerto, no sé dónde la policía, en un termo alguien tenía una sustancia blanca, se le detuvo todo, se hizo el análisis y no era cocaína. No era cocaína. ¿Qué quisieron hacer pasar en patineta también? A veces sí era cocaína. Basta. ¿Qué era? Yo, No, y hasta ahora no saben. No se Dicen que sabe. van a hacer un estudio, pero cocaína no era. colágeno. ¿Quién sabe qué habrá? Yo dije, ¿habrán probado este sistema nuevo los narcos? A ver si A ver pasa. si si pasa o Puede no. ser. con algo, con harina, ponerle. Qué loco, Puede ser. chicos. Todo puede ser en esta vida. Cualquier cosa, procuren hacer pasar de otra manera. No Ahora se se te metan revisa en la todo. droga. Ya no hay forma, chicos. La vez pasada en un aeropuerto a un conocido le revisaron hasta el... ¿A quién? Está la conciencia, vio. Sí, Sí, se hace eso. se hace. Es tu culi. Cuando te meten en la piecita, ahí es jodido. Nunca me metí. Qué miedo. Güey, una pena. A un amigo mío lo hicieron en ¡A llorar! Alemania. A vos ¿Qué ya va, te- muñeco? a vos ya te ¿Te hicieron. pasó ya? No, a un amigo se fue para laburar como ayudante de ¿se acuerdan? Pablito Babalardo. Sí. Bueno, un ¿qué compañero pasó, él, ¿verdad? Pablito? Se van para ayudar, laburar con él en Barcelona, pero este muñeco se va y ingresa a Europa por Alemania en la época dura de los controles, ¿verdad? Cuando había mucha migración por el tema laboral. Y le dijeron, ¿cómo que justo vos te vayas? Una hamburguesa negra para ese tipo, así redondo, chico. Obviamente le vieron los policías alemanes así, le separaron y allá. Quilombo. Vos traes droga, le dijeron. Decino bien, no, pues yo no traigo. No, vos traes. Y lo que dijo Salva, le hicieron. Qué Metieron loco. la piecita ahí. Vos sabés que, pero es muy loco como la gente linda tiene más suerte. Y el cerebro humano, justo ayer vi un documental respecto a esto, de que el cerebro humano tiende a favorecer a la gente linda. O sea, Claro. o a no sospechar de la gente linda. Increíble eso. Por eso a Lula le rechazaron su visa primero. Y sí. Pero se fue también con ese bigotito. Narcoitera. Narco y té, boludo. Ay, Mexicano y basta. té último. Bueno, ahí tenemos también enseguida las reacciones de los hinchas de Cerro y Olimpia al terminar la jornada ayer en el estadio No Defensores hubo de quilombo Chaco. ayer, ¿eh? Todo tranqui, Al por menos no se suerte. supo nada así, por lo menos en la cancha de los alrededores. Siempre hay que destacar eso también cuando no pasa nada Sí, malo, no ¿verdad? pasa nada. Ahora, eso sí, ya otra vez. ¿Qué pasó? La eterna aplicación de la policía, ¿verdad? El tema de escoltarle a las barras, que supuestamente para que no pase nada. Es más bien para cuidarle a los vecinos, para que los barras organizados no se bajen y armen quilombo. Pero, no sé. Tendrá sus pros, pero tiene muchas sus contras porque vos no podés salir mientras ellos no salgan todos. Vos tenés que... Ayer en el estadio se cerraron todos los portones, muy bien, hasta que salgan todos los de Cerro Porteño, los de Cerro se iban por acá. A todos los que salían de preferencia que tenían que ir a este lado, se le atajaba primero ahí, después se abrió. A 2 cuadros, todo cerrado, no podía salir hacia Carlos Antonio López. Está muy bien el tema de la seguridad, pero eso tienen que explicarle primero a la gente, porque la gente decía, ya perdemos, vio". La gente se empieza a calentar porque quiere salir rápido, Sí. porque cada uno tiene su compromiso, que llega a su casa, uno vive lejos, y está todo. Entonces, esa socialización se tiene que hacer antes. Señores hinchas del Club Olimpia que van a estar en el sector de preferencia, primero van a salir todos los hinchas de Cerro, les vamos a acompañar hasta que se suban en sus buses y acompañados por la policía, ellos despejen la zona del estadio y después de 15 minutos se habilitarán. Entonces la gente se queda tranquilo en la cancha, esperando, festejando
sabe que a partir de ahí, al salir, va a tener un retén otra vez, ahí a 2 cuadras, en donde, para que no sea golpe. Entonces la gente ya sabe que no va a salir rápido. Entonces está tranquila, pero te va hoy a encontrar y no puedes salir otra vez. Y ayer encontré un poco de nervio y conste que no pasó nada porque Olimpia ganó. Claro. ¿Verdad? Porque si el resultado es otro, pues ya tus ánimos son distintos. Entonces, esas cosas lo que tiene que contar la policía. Muchas veces a través de sus redes sociales o a través de los medios, ¿verdad? Porque para cualquier cosa nos piden que le llamemos cuando quieren contar algo, ¿verdad? Entonces, creo que es un pequeño error de comunicación porque pone nervioso al pedo al público. Ponele que por ahí pasa un tipo con remera de cerro, ¿verdad? Y ahí ya se puede armar el... La trifulca. Pero en línea general es muy bien el trabajo de seguridad. Y que yo esté no de acuerdo con el tema que a ellos sí se les tenga que escoltar por todos lados y a vos te paran. No, porque va a pasar la barra. Parece caravana presidencial la barra cuando pasan. Y vos tenés que esperar a que ellos pasen. Esa ya es una discusión vieja, de hace mucho tiempo. Especialmente en los ciudadanos que no tienen nada que ver con el fútbol, es la que más putean, ¿verdad? Y por ahí nosotros los fuleros estamos ya acostumbrados y le tocamos bocina y le acompañamos. Pero realmente es algo folclórico ponerle entre comillas, porque se van las motitos y ellos van cerrando los cruces. Ellos te van cerrando, ellos mismos son, y muchas veces ven la moto, 3 tipos que son en una moto sin casco, sin chapa, y la patrulla policial y eso están todos detrás. Y yo te puedo asegurar que esas motitos que se van, por lo menos la mitad tienen orden de captura. Pero acuérdate tranquilo, sí, y nosotros hemos visto, no es que nos contamos, hemos visto varias veces saliendo de los estadios que de la motito se van y le pasan vino a los que están en el micro. Y la patrullera es mío detrás de ellos. A ni que nosotros, vos venís me pasás, yo estoy manejando y venís me pasás una latita de cerveza al costado. Pero, o sea, esos privilegios que tienen lo que en pos de sacarle rápido. Yo entiendo, cada comisaría quiere desligarse rápido de este grupo. Sale de Asunción, lo que sale ahí, Itahuamba. Ya hay problema lo de Fernando, comisaría Fernando, ya hay problema de San Lorenzo. Así es. Se tira la pelota. Y está bien que se quieran, pero que se limpie, ¿verdad? Ayer estuvo lindo. ¿Sabes qué? Me sorprendió que hubo más gente de lo que yo esperaba. Yo también esperaba menos. Yo esperaba mucho menos gente ayer y porque los dos venían golpeados, anímicamente. Pero dijeron que iba 25.000 y hubo 25.000. Está bien, se vendió, en la parte de Cerro no vendieron todo lo que se le dio, Olimpia tampoco, pero yo calculaba un 15. Pero el cerrista está renuente a irse a los clásicos últimamente porque no vienen en racha. Y ha ganado uno solo. Uno de 18. Sí, ahí es, así es. Mucho empate cierto dentro de esos 18, pero este año los 3 partidos lo ganó Olimpia. Sí. Está complicado el panorama. Vamos a ver qué dice la gente, ¿verdad? Vamos a ver qué decía la gente entonces de salir ayer del Defensor del Chaco. Hoy sí, la verdad, la pizza estaba bien caliente, el azaí muy rico y como siempre estoy con el roto. La victoria del Olimpia nos pone muy feliz. Realmente es el clásico siempre trae cosas positivas, una fiesta total. Bien, vamos Olimpia todavía, vamos a recuperar. Partidazo. Edu Elmas, muy buen jugador, sí. No pueden más ganar. Así nomás, hijos eternos. Excelente, mejor. Qué chico que sos Cerro, por Dios. Olimpia. Grande hay uno solo hay grande. Ganó papá, como de costumbre, ganó papá, carajo. Ganó papá. Simplemente Olimpia, carajo. Gracias por el regalo. Falta poco para mi cumpleaños. Al fin cumplimos un clásico más adentro, pero el Olimpero todavía no olvida lo que pasó en la Sudamericana. El equipo no está bien, así que tenemos que seguir así enfocados porque parece que tenemos que tropezarnos para jugar bien un buen fútbol. Nada más. Hola, en Bosa fue un partido a la gran Primero, Eduardo Elmas, te amo. Y segundo, Cerro, con tu culo roto. Tranquilo más, todo en orden. ¡Vamos Olimpia! Ganamos, hermano, pero traigan un 9, por favor. Paternidad responsable. Hijo eterno. ¡Hijo, carajo, hijo! Cierrita roto. El peor cerro. Ganó papá. Volvió a la normalidad. ¿Cuánto Olimpia? ¡Movió todo! Una vez. No juega Romero. Rutina. Grosero, Vamos un poquito la cara ahora. Tu hijito, vos ya aburre jugar contra ellos, ya aburre. Dejó de Ya ser clásico, aburre. hace tiempo dejó de ser clásico. Qué fuerte ese ya aburre.
Bueno, así lo olimpistas forma parte del folclore, ¿verdad? Sí. Ese que dijo Delmas, eso que solamente lee siempre en las redes, todo en mayúscula. Pero vos coincidís que jugó bien Olimpia. Primer tiempo Jugó mejor bien, que Cerro. hasta el gol de Cerro, pero mejor que Cerro. Y Mejor después que volvió a jugar cuando entró Romeo. Benítez. Ahí cambió el Ahí partido. cambió el partido. Y Cañete estaba jugando súper bien hasta que entró Romeo Benítez. Y Pero lo- Salva, le tiraron de Cañete es lateral un derecho. gran central. Él no es totalmente, lateral. No, ¿Quién? no es lateral. Y Alexis Cañete, Cañete, muy buen es un jugador del pibe Cerro que Porteño. todo el mundo decía ya hace un par de años que tenía destino a Europa, juega muy bien. Y pero no se es asustó, central. no se asustó ayer cuando entró su primer clásico. La vez pasada debutó en un partido de Copa y no se asustó. O sea, por eso, pero no, era él el indicado. Ese es el error del técnico. El técnico tiene que saber quién es el que te puede marcar y quién no puede marcar. A tal o cual jugador. Bueno, los Cerritas. ¿Cómo salieron los Cerritas? A ver. Yo soy famoso, viejo, de romper la bola. Vaya Holland, técnico de hockey. Una locura, no vale cocoso. Sin palabras, sin palabras. No, malo, Cerro. Vegete, andate a la Pola, andate a la Y todos los jugadores que trajeron ahora que se vayan. Dos futbolistas no me gustaron cómo puta. jugaron. Realmente no sé si estaban muy relajados. Y lo rica. Algún problema, qué fue lo que pasó, pero dejó mucho que desear en la cancha. Pésimo. Sí. ¿Tenía gafas o no la chica? Falta más huevo. Será una Sin palabras. ¿Alguna opinión? Pero pésimo. ¿Alguna opinión? Vayan toda la Hola, andate, Holland. Qué bajón. Siempre. No tienen sangre. Usted tiene que ir, Holland, insostenible esto. Chaparro tiene que jugar el año que viene en la apertura en Recoleta. Hay que darle su pase. Más de lo mismo, pero siempre aguante Cerro. Aguante Cerro, lastimosamente hoy no jugamos a nada, pero bueno, vamos a seguir haciendo el aguante. Holland, andate, llévale a tus paquetes, andate, inútil, viejito. El escudo siempre. ¿Alguna opinión? Los juveniles. Gracias, Está más duro que- Horribles, son horribles. Qué duro está Que ese, sea la boludo. Holland y todo el resto de los jugadores de mierda. ¿Hasta cuándo, Cerro? ¿Hasta cuándo? Estos jugadores no pueden seguir en Cerro. Sin comentarios. ¡Epa! ¡Epa! Primera y última vez. ¡Epa! Horrible, jugó horrible. Primera y última vez que la chica Primera y última vez que se va a la cancha, un día. Gran Jetta Torres. Me da mucha Le van a tristeza. colgar ahora a su amigo Cerrita. Me da mucha tristeza que tengan que perder un equipo, boludo. Qué bajón que la gente salga. ¿Vos crees que sea tipo Malala, Olimpita y Cerrita se abracen, vio? Que... Sí, claro. No, Capaz no ya sé, va- no me hace Forma bien. parte La rivalidad, o sea, la siempre y cuando no cargada. pase a lo otro, a lo que fue en la Sí. vez anterior, todo está bien. Está cargada. Más que hace rato con A mí, Olimpia. por la culpa de este partido, un jugador de Cerro me bloqueó y otro ayer. ¿Puedo decir Al que le puesto representás, vio. ¿Qué puesto juega? Encima él tenía su remera Olimpia en su historia con Domingo. Con razón, no le gustó y nada. Seguramente vio Pero, la historia. y ¿sabes no qué le pasó? Que yo a veces pienso, bueno, un futbolista juega al fútbol, digo, no creo que a ellos le afecte. O sea, tienen que ir a vivir su vida normal, digamos, después, pero no es así. O sea, les pesa algo también, ¿no? Es No, como claro. la gente cree que ellos no le vale verga o no sienten. Hay algunos que realmente le vale verga. Bueno, y en este caso a este sí le afectó. Claro que bueno, sí. y yo no sabía. Encima es bien fanático cerrista. O sea, yo le estaba haciendo nomás un chiste y se enojó. Se enojó conmigo. No, pero hay mucho, eso mucha gente no cree también, ¿verdad? Va para lo otro que al jugador no le calienta nada porque gana su plata y que todo. Claro. No, mentira, hay jugadores que sí lo sienten. Así, aparte, no es solamente el sentimiento del corazón. Vos perdés un partido como este, estás perdiendo plata. Vos no sos campeón, estás perdiendo plata. Su sueldo- laburo, y yo su le- trabajo. Yo le voy a contar una cosa a la mayoría de la gente que creen que es al revés. La mayoría de los jugadores, la plata la ganan en una transferencia, en el porcentaje que le toca, en una transferencia donde ganan plata y ganan plata con los premios. Porque muchos, cierto, hay jugadores que tienen salario de 60, 80 mil dólares. Sí, y esos son los que menos sienten, seguramente. Pero hay también jugadores que ganan 40, 50 mil dólares, o 20, o 10, o 5, pero sienten. ¿Por qué? Porque Claro. la mayor parte de la plata que ganan muchas veces es en los premios. Y sobre todas las cosas, el premio no es solamente lo económico. El reconocimiento, el cariño de la gente, vos sos campeón. Muchas cosas, Salva. Eso te da. Si eso- vos ganás un clásico, eso cobrás te- en fecha,
cobra el utilero, cobra el psicólogo, cobra el jardinero. Es una cadena larga y así como dice él, hay jugadores que tienen sentido de pertenencia, hay jugadores que no lo tienen. Y la parte anímica también. Se hallan todo, de otro el ambiente. Vos Claro. agarrás y le llamás a uno que hace 2 meses le está tratando de entrar para que sea tu auspiciante de algo y le llamás y uy, ay, nada, bueno, dale ya, si pierdas tú, corre de pojuicio, te dicen. Es todo un tema. Para el futbolista mismo. El futbolista también, mucho de lo que tiene sentido de pertenencia, saben a quién llamarle o el dirigente, y le dice, pasá nomás ya a retirar para tu auto. Claro. ¿Entendés? No, así muy con- temperamental, ¿verdad? No, No, y, así con- por ejemplo, no vos es sos como jugador, nosotros, Ina, pasá nomás ya a firmar tu recibo por recursos humanos. No, otra cosa. sos jugador y hoy querés comer un asado, sos de cerro, hoy no te vas al súper a comprar, si te van a mandar a la puta. Sí, cierto. En cambio, o sea, te quedas en tu casa, ¿entendés? Esto... Bueno, le mando un saludito a esta persona, no voy a decir su nombre, pero te amo, te adoro, boludo, demasiado bien me cae y no te voy a hablar en 3 días por ahí porque sé que seguramente está todavía así. Duele. Bueno, me voy a aparecer. Él solito Chau. te va. Te va a desbloquear, Bueno, más bajo Eh. Domingo venía acá, boludo. Vaya domingo, vaya domingo. Está escribiendo acá y puye, una bitecas ahí. Se va Holland, dice. ¿Qué de mi novia? Acá ¿Se va? Sí, hay que ver. No se sabe todavía nada. Enzo dice acá, imagínense que Zapac triplicaba los premios en los clásicos, dice. Sí. Triplicar, hija. Sí, y Olimpia también lo Olimpia hizo. también, siempre. Al final es como una trampa porque ahora no le van a poder quitar a Vitamina porque ganó el clásico, dice. Para mí es buen técnico. Yo no sé quién es el olimpista que quiere que se le saque. Una diosa la entrevistada, el Villagra bebecita, la única, dice. Seguro Pedriño llegó igual a quien es, ¿verdad? Dice, al fin acabó la novela Orlando Gil, tío Salva, dice. Sí, por fin, está llegando rumbo a Lille. Se va al fútbol francés. Señor. Y Galarza, ojo, Esta semana nomás ya tienen para colocarle. Sí. Se cierra ya el mercado, ¿veo? Se cierra el mercado. Cierra. ¿Por qué no hubo pausa de hidratación? Dice Jorge. Sí. Acá ahí. Sí, hay, pero no es obligatorio. Eso es algo que determinan consensúa. entre los cuerpos médicos y cuerpos técnicos con el cuarto árbitro antes de los partidos. Epa, y esos balones de oro, dice Rixter. Lo que le falta hacer. Culpa de Zapac y sus paquetazos, dice. Esa faca ya Eso ya no te pegó, Juan José. En las próximas elecciones de Olimpia y Ricardo Ayoreo Martínez presidente, dice. Sí. Con Ayo ganamos, de dice. bocha. El techo de Olimpia es cerro, papá, dice. No metió Team Pain, pero sí metió el tanque del este, dice. Salva, eso, discúlpame. Tim Pay está tapando bocas. Sí, mucha gente pensó que más bien vino por el tema de Marketing. realización nomás de marketing. Y yo creo que en gran medida vino por eso, pero por algo no jugó en una selección, por algo jugó en un mundial. Juega. La gente que, ay, Nueva Zelanda, este es lo otro. No, por algo clasificó. Estuve viendo su número, 13 centros tiró. 13 centros. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema de Olimpia hoy en día? No tiene el número 9. No tenía ¿verdad? ayer. Entonces, no tenía destino, no tenía quien Pero- culmine esos centros. Pero no, es que tira todo de balde. A mí No. eso es lo que ya me gustó del partido anterior. No, es que él se va y boom. No, es que allá, se boom. desobliga No. y tira. Casi siempre tienen un destino Sí. y de repente amaga que va a tirar al centro y hace pase. Sí. O sea, sabe en qué momento levantar y en qué momento hacer por abajo. A mí me parece un jugador muy inteligente. Eso sí, 60 minutos y... Sí, se desinfla después físicamente, ¿verdad? Ayer el segundo tiempo ya no pasaba más. También es una orden seguramente del técnico, pero ya no. Era como en los primeros 20 minutos. Pero pedido, guapo. Le está costando el ritmo. Pues, a ver, yo siempre que el fútbol paraguayo de 30 kilómetros por hora. Ahora creo que 35, ahora subió un poquito. Pero nuestro ritmo, acá se pega, acá se patea. Claro. El jugador que no está acostumbrado a eso siente. Y después del segundo tiempo, él ya se quedó a defender nomás ya. Entró Raúl Cáceres. Me gustaría verlo de volante, frente a Cáceres. Pero él no es Este lateral tipo de derecho. jugadores no te sirve mejor en un segundo tiempo, por ejemplo. Depende mucho. Varía, ¿no sabes? Varía, hay muchos jugadores que sirven más. Alicea, por ejemplo, hasta ahora ha demostrado que está acá que sirve más cuando entra en el segundo tiempo. Ahora Cuando ya juega en el titular, segundo tiempo ya no. La gran muestra de eso que dice el día es Cuevita, Pipino. Cuevita era así. Él, por ejemplo, era jugador de segundo tiempo. Entraba con los rivales un poco ya más cansados y él la rompía ahora. Pero Tim Payne no tiene esa característica de que va a entrar y va a marcar una va a diferencia. marcar una diferencia. Sí sabe en qué momento irse y compañía mientras está bien físicamente. Pero a mí me sorprendió gratamente, realmente. Yo lo he visto y aparte se encarga de los corners. Sí. Se encarga de los tiros libres, o sea,
creo que Olimpia ganó algo importante. Tiene oficio el tipo. Tiene oficio. ¿Y tiene cuánto oficio. cuesta un Team Paint? No le costó mucho nada a Olimpia. No ¿No? mucho. No, porque no. ¿Y en salario? Salario puede ser que... Alto. No mucho. Yo creo que ha de tener su regalía por lo que representa, porque la camiseta más vendida de Olimpia es la de Team Paint. Tiene un contrato tipo Europa, ¿verdad? Donde están cantidad de minutos, ¿verdad? Titularidad, no titularidad, logros, campeonatos, clasificaciones. Y después el lado de también el merchandising, ¿verdad? Sí. Y el buen aporte de él es su señora hermosa. Perdón. Sí, hermosa. No, aparte, yo creo que ella fue la que ayudó mucho para su viralización en esta parte del mundo, más allá del influencer argentino que fue el que hizo, ¿cómo es que se llama? Él fue el que hizo, ¿verdad? El tema buscó el que menos seguidores tenía en Instagram y él fue el que lo viralizó. Pero como al toque la señora respondió y hizo eso... ¿Cómo se llama? ¿Beboteo? Beboteaba sobre la música y compañía. Ese disparó. Acá en Paraguay por lo menos se veía más eso que lo del influencer. Basta. No, Pero impresionante. al influencer le sirvió también, se habla para entrar en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol es muy grosso. Por ejemplo, ahora he visto que le hicieron una invitación así toda bien muy hecha, o sea, sin decir quiénes eran para ir a un club de Europa, para un aniversario. Sí. Y fue ir al Racing de Santander, por ejemplo, Sí, ¿verdad? Racing Que Santander subió, de España, sí. le invitaron al Sardinero. Sí, le Después está de bien. muchos años volvió a la Liga Española, ¿verdad? A primera. Y se fue y le sirve. Le sirve mucho y por supuesto, es como por ejemplo que a Elías que le invite el Racing de Buenos Aires para ir a conocer y participar de un evento. Te pagan todo, aparte de que te invitan, te pagan todo, también te... Sí, y al creador de contenido, ¿qué le sirve además? Que tenga muchas reproducciones. Eso es lo que le sirve al creador de contenido. No fue ni un tonto, ¿no? Es que hay Team Paint, pero le salió bien porque pudo haber pasado desapercibido también eso. Totalmente. Tuvo la buena idea de buscar algo que habitualmente... ¿Dónde pegan los creadores de contenido? Cuando hacen algo que otros no hacen. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Y algunos un poco más, otros un poco menos. Pero ¿por qué Elías, por ejemplo, pegó también? Porque hizo algo que no se hacía acá. ¿Verdad? Y yo por lo menos veo de esa manera el tema del creador de contenido y el del streaming. Por eso a mí no me gusta, por ejemplo, y voy a decirlo otra vez, que le molesta a quien le moleste. Ahora el tema del streaming que se hace es televisión. Claro. Tele. Todos los programas de streaming que se hacen, tele. 4 productores, acá somos tele, ¿verdad? Sí. Tele más streaming. Sí. Pero veo nomás todos los streaming que me invitan, todo es tele. Sí. La tele de los 90, la tele de los 2000. ¿Y todo? ¿Qué opinás de lo que dijo ¿De fulano? quién? A mí cuando me dicen qué opinar de lo que dijo, su opinión, ¿por qué yo opinar sobre la opinión de otro? Qué feo que hagan eso, ¿verdad? ¿Verdad? Qué feo que hagan ustedes eso. Tengo mensajitos en Twitch. Domingo al cornudo, dice. Calvo cornudo, le dice Enzo Barrios. Enzo es cerrista. Primera y última vez me decís Calvo Capé, le dice Domingo. David Guaraní, ayer encontré luego la cédula de Domingo en su casa, dice. Core, ¿por qué no me pasaste la foto de plagas? De acuerdo, pero coño, el número ya. Increíble que un jugador neozelandés que si bien no juega en un club grande de Europa, se nota que juega en Europa, tiene noción de juego el tipo y juega eso también a lo simple, dice. Eso también, él es cierto, estaba jugando en Australia últimamente, pero pasó por el Blackburn Rovers de Inglaterra. Tiene cabeza, cosa que le falta a nuestros jugadores, no sabemos jugar a los toques no y se le ve tan... pareciera que nunca vamos a aprender, dice el técnico Domingo Ayala. ¿Sabes que yo veo Salvan Team Paint? No es así puda tarará como muchos acá. Tranquilito. Tranquilo, sereno, se le ve al tipo. Sí, bastante Serena calmado. como un cielo de verano. Acá parece que el jugador bravo ya le quema la pelota, ya rápido tiene que hacer el pase. Ya tiene que levantar la pelota. ¿Por qué no podemos jugar a ras del piso? Yo le digo algo hace rato muy, muy interesante. Me parece que a veces nosotros mismos lo que estamos trabajando y robando con este tema del periodismo deportivo, a veces vos no lo vas a salvar, vos no nos damos cuenta. Salva, no digas. Es deshacerse de la pelota. El jugador como que tiene que deshacerse. Así como se obliga. La comisaría de Lambaré tiene que deshacerse los hinchas para que agarren de Villaliza, para que agarren de San Lorenzo. Y el futbolista parece que me tengo que deshacer la pelota, que es el problema del otro que sea. Claro. Eso es lo que... Cierto, tenés razón, ya nota ese acá. Sí, Copa Paraguay se viene ahora, Salva, ¿verdad? Copa Paraguay. Dios Cerro tiene que ganar sí o sí la el Copa premio va a ser una moto. No, una moto. ¿Te acordás? Una moto, pues. Edición fue una moto.
Sí. Pero, ¿sabes qué me Después gusta? ya cambiaron. Después ya Voy a cambiaron. ser, a mí me gusta la Copa Paraguay. A mí también, pero no me gusta el sistema nomás. ¿Cómo tiene que ser Copa Salva? Paraguay. La Copa Paraguay es un torneo que juegan todos los equipos de primera, intermedia, primera B, primera C y representantes, los campeones de cada departamento del país. Se van eliminando y van quedando, ¿verdad? Y los equipos de primera entran en esta instancia de 16 a 32 equipos. Y se van eliminando y quedan los dos que pues juegan por el título. Pero hoy la Copa Paraguay tiene un premio para el campeón, que es clasificar a la Libertadores. Sí. Y al clasificar a la Libertadores vos ya tenés mínimo un 550.000 porque entrar a la fase previa 1. Más 500, creo que más 1.000 millones otra vez de premio. Más 300.000 por partido local. Y después, claro, ahí es tu premio. Pero ¿qué ocurre? Para eso tenés que ser campeón. Sí. Y mientras tanto el resto se reparte, pobreza. Claro. Pero entonces la Copa Paraguay en esta fase recién se empieza a hablar de eso. Porque Sí, ahora se ingresa recién. lo de primera. Porque entran los de primera. Pero Y por- Salva, ¿sabes que a mí me gusta? Le da visibilidad a muchos equipos que jamás vamos a enterarnos que existen. Sí, eso es cierto. Y me encanta porque los nombres, algunos son muy peculiares. Y ves estos equipos que vienen del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Algunos planteles de etnias indígenas, ¿verdad? Y es muy lindo, a mí me gusta. Tienen la oportunidad ellos también de jugar con... Claro, se muestran, Es tienen una lindo, visibilidad pero que nunca van a tienen la tener. oportunidad solamente de jugar otra vez casi entre ellos nomás. Pa. Después le toca a un equipo. Y muy raras veces porque ellos se eliminan todo, casi todo. Ahora mismo hay dos equipos del interior nomás ya, por ejemplo, en esta instancia. ¿verdad? sí, Y son otros equipos del interior ya que tienen relativamente un buen presupuesto. Yo, por ejemplo, creo que la Copa Paraguay debería haberse jugado en grupo y los domingos. No pueden ni programar un partido miércoles a las 2 de la tarde. Vos mirás la cancha y nadie en la cancha. O sea, yo, por ejemplo, creo, como era la idea original, si va a jugar el Sportivo Ñuñumí de Cazapá contra Acena Sorteo y le sale Olimpia más. Claro. Y vale a Olimpia domingo, por más que mande sus juveniles como antes. La Copa República antes era así. Se va y estadio, no tiene cancha, no tiene estadio. Bueno, busca una ciudad cercana que tenga un estadio. Copa Villarrica. República. Lleno va a estar. Pero no un miércoles a la 1 de la tarde. Que nadie le da Pero pelota. a los equipos grandes no le conviene jugar contra estos equipos, ¿verdad? Porque es un gasto de recursos o... Y puede ser, pero para eso, para la idea que yo tengo, tiene que conseguirse lo de sponsorización. Y yo, por ejemplo, creo que se tiene que jugar como en la Copa La Libertadores. APF cubre los gastos Pero no de logística. del traslado y eso, pero... Ahora, pero no te cubre cuánto te cobra Salva el arquero por atajar. No, eso no. Para vos, por ejemplo, como televidente, es muy linda ver la Copa Paraguay. Vos te sentás y ves, 3 partidos en una tarde, ¿verdad? Pero estadio vacío. Sí. Vos le empezás a conocer de acá, mira, pues, por Diana. Ese allá del Chaco, allá de Puerto Limpio. Ese se hizo famoso. Pero, ¿y después? ¿Qué pasó después con ellos? Después Nunca el más se equipo supo de nada. Nagua también se hizo famoso. Que vinieron en un bote, algo, Se algo cruzaban. así. Sí. Pero se hacen Sí. famosos por las peculiaridades de cómo vienen y la pobreza que tienen. Claro, lo que no es algo muy. No. Yo creo que eso debería servir para que crezcan. Yo digo, pues, lo de Puerto Diana, ¿qué pasó después del club de Puerto Diana? ¿Quién se sabe más de Puerto Diana? Nada. Acá, Lo último, recuerdo que le regalaban botines a la gente. Eso para loco. Sí, pero ¿y después? ¿Entendés? O sea, queda como un anecdotario nomás, no te sirve para crecer. Yo creo que la Copa Paraguay debe servir para crecer. Y, por ejemplo, los clubes que invierten encima... Está bueno lo que vos decís. Debería ser aleatorio y un sorteo, ¿verdad? Y claro, primero, si vas a seguir siendo así, uno. Y otro, ¿cómo debería ser? Que sea por grupo, pero no hay plata para hacer. Un equipo del interior que juega ahora es el equipo campeón del año pasado. Con suerte hay un jugador todavía de aquel equipo del año pasado. Sí. Y juega y te juega un partido, con suerte pasa. Sin embargo, ponerle una que tenga que jugar, que tenga fijo 3 partidos. Que los 3 partidos, por ejemplo, un equipo de la zona de Oviedo, 3 partidos del local, y que les toque uno de primera, uno de intermedia y otro del ascenso, por ejemplo. Entonces, estadio lleno va a tener que aparecer, va a tener plata por la recaudación, ¿no? Sí. Pero acá pues están por la tele, ¿no? Que la tele tiene que transmitir todo, y la tele tiene que transmitir todo, y la tele tiene que transmitir todo. De Versus Inter la año de programa. Versus, fíjate. Tenemos el rally también. El miércoles ya me voy. Sí, papá. ¿cuándo Va a haber un arranca? tramo en Bellavista que va a ser sobre las playas, yo. Sobre la De playa. la gran puta. Hay muchas expectativas. Ya vino Oliver Solver. Solver es un su piloto papá muy era mi querido ídolo. acá por la afición y él también le quiere mucho acá. Dijo que el año pasado fue uno de los mejores rally. ¿Quién es? Fue elegido. ¿Vos sabés la imagen con la llegada de Solver en el aeropuerto? Medio que entró así medio sorprendido, ¿verdad? Por el recibimiento,
Había una chica de 2 metros por ahí detrás. Vi una ¿viste chica. lo que ¿Quién era? es esa No, chica? era ¿Quién señora, era? no. Pero yo pendeja. estaba- Guardia parece que era. La que estaba detrás. Un la del era. equipo. ¿Qué bolita tenía? Sí. Me pareció nomás, pero nosotros tenemos una que bolita. No sé si debe ser la misma. No, no creo que sea tan alta. compadre. No, nosotros tenemos una que juega en Estados Unidos, que es de KQP. La cara me parecía, pero no puedo. Pues esta era más gordita, la otra era más flaquita. Pero viste que allá te hacen. También. 2 metros, carga. a 2 metros 10 por ahí tenía. Miro. Enorme, era detrás de Solver y Encima de Solver es chiquitito. Para encontrar novio así tan alta, ¿verdad? O sea que hacía apenas 1,70 para arriba o ya Difícil ya. difícil. Sí. Complicado ya. Esta chica que yo te digo que es deportista, no voy a nomás decir su nombre para no. Que creo que es deportista. Yo la encontré una vez en un súper en KQP con su novio. ¡Epa! Tipo un novio. También. Tiene que ser. Claro, Pero si no, viste que ¿cómo era va a domar la futbolista bestia? universitario, algo Baby, a así. las les gusta que el tipo sea más grande. Claro. Cuando es igual a vos o más chico. ¿Alguna vez tuviste un novio más chico? Toda la vida mis novios fueron más chicos que yo. No encontraste. Dice que no podía comprar tacos 7 porque ya le paso, Sí. ya matunga, feroz. Famoso. Creo que un novio nomás yo tuve que era más alto que yo. Peluso. Después todos fueron- Y mi ex marido también era más alto Más que yo. alto Pero que vos. después no. Todos chiquititos. Es llaverito con Uri. Ya, verito. Llaverito. Sí. No, que el veneno viene en fraco. Para más, cuando son más bajos que vos, ellos no quieren que vos uses tacos, no quieren que vos Claro. seas Inseguridad. más alta. Claro. Sí. Así ¿Te con da inseguridad, Yanito, que tu novia? Porque vos tuviste No. muchas novias más altas que vos. No, generalmente busco de mi estatura, pero ya tuve y no tengo problema. Papá. Apeado las jaean de loro y no saben tocar la pelota. Domingo, vamos. Ya, tenemos el video del de Yao de domingo. A ver. Bueno, ahí vamos a ver. En breve. Acá dice que al Guanati, Sosa Jovellano, Feroz Cuñada, dice. De Nati es muy grande. Sí. Nati es alta y es más. Vas a venir a la cancha y no vas a traer tu cédula. Me olvidé con el temblor igual. No, es la campaña donde entrar nomás así por el patio con tierra roja de Tapialo. Destruir. Ya ese partido de liga legalmente. No, qué puta. Qué le puta. mataba. Primero lo del mic, después por lo de la cédula. Qué puta esa. No se puede traer más nada ahora en la cancha. Yo no le puedo decir a la marca. No voy a entrar porque acá domingo no traigo tu cédula. ¿Cómo ahora voy a grabar el contenido? Y decirle no puedo entrar porque no me puede dejar meter mic. Porque también es cierto. Y ahí lo estaba viendo. Y ahí la chica estaba viendo para entrar otra vez. Pero si no le podía decir a la marca, ¿sabe qué marca? Domingo no metió su cédula. No, encima le diste para su camiseta, para su camisa de Olimpia, para su kepi. ¿Cómo vos sabes? Y porque a mí también me diste. Sí. A mí me regalaste. ¿Cómo? ¡Epa! ¿Te dio? Buah. La remera. ¡Epa! Claro, le regalé. Ya Me ni regaló, pues, completa, más ¿entendés? trío. Es que esa era más barato que la camiseta, ¿no? Sí, hablando de dar, ¿qué pasó con eso? ¿Le pediste una vez un iPhone 17, no sé qué, para...? Y ahí No, está, ya. no, papá. ¿Eh? Ahí tiene. Acá está. Sí. Entonces, pero... No te puedo contar esa cosa. Entonces vio. No, vaya mandaba al frente, boludo. Entonces vio Chupana. ¿Tu pa? Sí, sí. ¿Qué tempo le llevó? Le compró para su camiseta, su que no pudo sacar. Casi pero- perdió su marca también. Pero pasamos re bien, o sea. Sí, dale. Pero ¿viste algún contenido ¿Y qué dentro? pensó después? Claro, entramos al recorrido. Claro. Fuimos al recorrido y en el entrenamiento ahí previo al partido. La previa, el O calentamiento. sea, a ustedes no le echaron entonces de abajo. Pero ¿y por qué no se Eso quedaron es lo que no nomás ya por entiendo. ahí, ¿Por por qué no te abajo? quedaste nomás ya por ahí abajo? Porque no te dejan. No te dejan. Puedes entrar en determinado momento si son marca, pero después tenés que salir. Salir otra vez. Visto que a Friki le sacaron. Friki es friki. Friki es un creador de contenido también que está mucho con los temas de fútbol. Es pariente de un jugador de la selección y se va a todos lados. Está con Enciso, Diego Gómez. El tipo recorre mucho con... Y ayer quiso entrar con la gente de Olimpia, me dijeron y no le dejaron. Quería... No sé por qué, no sé quién es lo que no le dejó, pero... Al palco le llevaron. Le llevaron al palco después. Al palco de la APF. Hace muy bueno contenido, dicho sea paso, así muy... Así está en redes.
Friki, Pero él es americano. Él es estadounidense. Él es estadounidense, que hace un tiempo ya el que se hizo famoso allá, tranquilo. En el mundial Calma. Calma. Suele hacer muy buenos contenidos, es muy íntimo. Tiene mucha llegada con la mayoría de los jugadores de la selección, por sobre todo. Más que vos. ¡Epa! Él no tiene un carajo después de esto. Yo no tengo en llegada, El único teníamos la Tonia. Bueno, pausita. Ya no me respondo. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti y no sé de ti. Quisiera que supieras que no soy feliz. Muero por ti. Muero por ti. Quintana Pro Music. ¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí. Mándale. Escucha. Siempre va a ser así, toda la vida. Mi situación es difícil y aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma. Déjate, yo no quiero. No, por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mandani. ¡Onda Sabanera! Buenas noches, Luna. Gracias, Emma. ¡Eso! La situación es difícil y aguantamos no puedo. Ya no te noto la misma. Déjate y yo no quiero. Por favor, mírame mientras te estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicar en el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, Que no te vuelvo a ver jamás. Dice, ya ando vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado y confundido, no sé qué hacer. Y pues lo único que hago es pensar en ti. Este corazón a gritos va llamándote. Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas. Que es mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. arriba para la luna. Tuyo mi corazón. Eso. Las manitos arriba, arriba, arriba. Onda. Quiero compartir contigo un pucho en el ala de un avión, abrazados compartiendo en el humo y que el sol
conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comeme esta boca, que es tuya mi amor, que es tuya mi amor. Escucha, este es el Dolce, papá. Más romántico que nunca. ¿Y vos qué? Para mi amigo Joshua Dietrich. Quiero compartir contigo un pucho en el ala de un avión, abrazados compartiendo en el humo y que el sol entre viéndonos re locos haciendo el amor. Oh, oh. Qué locura, tu cuerpo me deja con ganas de todo. Esos pechos, tu cintura, esa cola, qué emoción. Tus curvas son más locas que las de mi guitarra. Oh, oh. Quiero llevarte al cielo con mis dedos en el piso, un colchón que termines en mi boca miles de veces y yo voy a disfrutar tanto ese preciso momento. Oh, 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 oh. Escúchame, loca. Dios no se equivoca. En lo subido de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comeme esta boca, que es tuya mi amor, que es tuya mi amor. Escúchame, loca. Dios no se equivoca. En lo subido de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comeme esta boca, que es tuya mi amor, que es tuya mi amor. Oh. Ay, corazón, porque así es el amor. Te quiero, CFR Record. Estoy en medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. En la guerra y el amor, todo se vale, nada perfecto. en esta historia tú y yo siempre fallamos, pero lo siento. que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay. Suena. Talento del barrio. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Y con
En Santo Tomás ahora tenés más sabor para cada momento. Probá las hierbas, burrito, menta y jengibre, frutos rojos y pomelo para ese toque que tu día necesita. Santo Sí. Tomás, el primero es para Es para él. Sí, señor. Y para cortar la sed, disfruta de Paso de los Toros. Ahora en su presentación de 1,5 litros, el tamaño perfecto y el precio justo. Encontrarlo en todos los puntos de ventas del país. Los toros. Entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil, personal. Tiene los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro. Más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y además puedes usarlo como quieras. Qué datazo, ¿verdad? Sí. Nuevos packs de personal. Tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. Señor Cablacho. ¿Y sabías que el balanceado de tu perrito o tu gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tiene más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrar los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sano por dentro, bello por fuera. Por fuera. Y nuestra Tierra Roja vuelve a ser sede del mejor rally del mundo, porque nadie lo vive como nosotros. Viajamos en caravana, recibimos al mundo con un asado, nuestros paisajes, nuestros atardeceres y sobre todo con el calor de nuestra gente. Del 27 al 30 de agosto, esta semana, llega la segunda edición del Bueno Rally del Paraguay. El mejor rally del mundo es en Tierra Roja. Para más información, seguinos en @oficial Rally Paraguay o ingresa a rallydelparaguay.com. Señor. Y este es un lindo momento. Es un lindo momento porque, atención amantes del queso, llegaron 4 razones para alegrarte el día. Queso mozzarella, queso sardo, queso dambo y queso cremoso, Getrey. Juntos hacen la nueva empanada casera 4 quesos de Don Vito para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historia. Señor. Y toda la gran cobertura, más de 44 horas en vivo, palpitando lo que significa el Mundial de Rally y con la dupla que acelera la pasión. Beto Rodríguez y Paco Valdés de Madariaga se volvieron a juntar. ¿Qué año de rejuntes este 2026? de duplas. Varias duplas. 2 voces históricas del deporte motor estarán al frente del Team BS Sports para palpitar el World Rally Car Bueno Rally del Paraguay del 23 al 26 de agosto. Palpitando WRC a las 20 horas por Gen 13, Unicanal y Popu TV. Anoche fue la primera edición. El WRC Bueno Rally del Paraguay se vive en BS Sports. Por los 4 canales y además por BS Sports, canal 120 de Flow personal. Ayer he visto excelente todo el trabajo de los compañeros, los muchachos que están allá en el departamento de Itapúa. Y está con nosotros. ¿Algún casamiento se habrán ido? ¿Algún casamiento habrán escuchado ese cuando suena? Ese te va entrando y vos le mirás a la novia que va entrando. Y ella es Cecilia Lescano, que hoy viene a presentarnos el violín de Ceci. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salvador, Elías, Silvia, Ayo, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Qué gusto, bien también, un saludo también a toda la teleaudiencia, a la gente del chat que nos está mirando ahí. La primera invitada que le saluda a la gente. saluda a la gente del chat. Cierto. En general le vale verga a la gente. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Todo bien, ay, me olvidé de... Quique es mi nombre. Me olvidé de Quique, Un hola placer. Quique, un gusto también. Sos una genia con el tema del violín, ¿eh? Gracias. Qué puta, esa música de quinto lado, yo escucho ya. ¿Hace cuánto, Ceci, que estás con que interpretás el violín? Empecé a los 3 años. Hoy 3 años. Ay, pues, puta. Va. Yo estaba comiendo arena a los 3 años. Yo estaba haciendo bobo. ¿Y cómo fue que elegiste el violín? Y la verdad que no elegí. O sea, vengo de una familia de músicos, mis abuelos son arpistas, mi papá era guitarrista clásico y mis hermanos también son músicos y bueno, mi mamá decidió llevarnos un poco más hacia lo clásico. Tengo otro hermano que toca el violín, otro el violonchelo, de repente el arpa también, así que creo que mi mamá fue la que decidió, pero yo terminé tocando por convicción, ¿verdad? Qué impresionante. Es muy difícil normalmente a los chicos lo que se les hace experimentar con varios instrumentos para que luego, bueno, decidan. Siempre se le da el más fácil, vamos a ser sinceros. Claro, pero... En el colegio, ¿por qué? Por ejemplo, la flauta.
¿Quién eligió en el ministerio que se toque la flauta? Estamos de acuerdo en eso. ¿Verdad? Igual Sí. yo no sé tocar, por ejemplo. Aburridito la ¿Por la qué, dulce. por lo menos no se nos enseñaba a tocar la guitarra? La guitarra que es mucho más nuestra que la Claro. flauta, por ejemplo. Más versátil también, creo que Debe ser podemos... por costo, capaz. El costo era, Claro, no todos tenían para comprar la guitarra. No, pero, a ver, poder comprarnos la clase de música. Bueno, el asunto es que acá no tenemos pues, un departamento Claro. de música de los colegios donde se compra 3 guitarras y se Se va. hace para cumplir la malla. No, totalmente. Es cierto, de acuerdo. es Para cierto. eso. Esa onda. Pegaría. Y hoy día, Ceci, estás más abocada a lo que son eventos privados, digamos. Sí, así mismo. Eventos sociales, principalmente bodas, 15 años. Que se puso de moda. Sí, la verdad que sí, después de la pandemia como que hubo como una revolución, las familias quieren invertir más en lo que es experiencias y bueno, y corporativos también, ¿verdad? Pero principalmente bodas y 15 años. Después de la marcha nupcial, ¿cuál es el tema que más tocas? Hasta mi final. Sí o sí, dije lo que iba a decir. Sí, hasta mi final, a Thousand Years también puede ser, así que... Qué horror ese hasta mi final. Yo ya ¿Ah? no me voy a más a casamientos por eso. Porque no te invitan. No aguanto, ya basta. Y después, hasta mi final y después se separan, chao. A los 2 años, chao. Basta. Y normalmente, Ceci, tenés más bodas, digamos, de iglesia, civil y fiesta, o te contratan solo para un momento específico? Principalmente iglesia y civil. Ok. Y algunos también quieren así para su cena, de repente para la recepción, así cuando es el cóctel. Y también algunos por el baile de novios o baile del vals, ¿verdad? Bueno, Silvia se nos va a casar. ¿Otra vez? Otra vez. ¡Epa! Silvia quiere que toque, por ejemplo, en tu Basta. No, obvio que hasta mi final a mí me encanta. ¿Con qué canción entraste, Yo sé, Silvia? me iría. Ella a mi manera. Pasa que yo me casé solo por civil, no me llegué a casar por iglesia. Entonces, si algún día me vuelvo a casar y me caso por iglesia, voy a tirar la casa por la ventana, amor. Sí. Te va a estar Ceci, todos sus hermanos, más la orquesta sinfónica, todo luego. Pasa que es una cosa, yo creo que la gente aprendió a invertir en la parte musical. Viste que la gente antes se preocupaba mucho que la comida, y dejaba la música para último. Y la música tiene que ser lo primero que vos planees. Al final terminas contratando cualquier cosa. Claro, porque la música hace todo, es increíble. Cambia totalmente el Cambia mood, totalmente. la vibra, o sea, puede Realmente ser... lo que vos decís tiene mucho razón. Todo lo que sea entretenimiento después de la pandemia cambió. Sí. Antes existían boliches grandes, la gente aprendió a farrear en su domicilio, en su casa, en su habitación de En su 5x5, en su ambiente. Entonces eso después se trasladó a los eventos privados. Por ejemplo, antes en bodas, ponele, de 5 familias pudientes en este país, una te traía un artista internacional. Hoy en día es una guerra de eso. Sí. De traer DJs de afuera, de traer bandas de afuera. Y se llevó, después de la pandemia, se llevó toda esa experiencia que antes se hacía público de manera privada. Totalmente. La pandemia hizo reconocer más también el trabajo y la calidad también de nuestros artistas. Sí, yo creo que sí también. Y volviendo un poco también al tema que estaba mencionando Ayo, es que hace poco estaba hablando con un amigo y me dijo que anteriormente, por ejemplo, el asado o la parrilla estaba lejos del lugar donde era el evento. Sí. Hoy en día vos le contratás a un parrillero y ese es el show principal. Sí. O sea, le traje a fulano de tal y nos Claro. hace ahí, nos explica qué corte tiene, ¿verdad? Y Sí. lo mismo pasa hoy en día con la música, ¿verdad? Antes era como más de relleno, hoy ya es un show principal, una Sí. experiencia para que todos puedan disfrutar. Y mismo el músico se convierte en un showman, ¿verdad? Es que siempre debe ser así. Yo no sé cómo se llama tu colega, el violinista que creo que él es oriental. oriental. No me Ah, esté- Steven. Steven es un showman también, ¿verdad? En los eventos que yo le vi, al menos por poco coreografía no hace. Y también está el caso de Rolandito Cristaldo, que toca el arpa, que es un capo, y él también hace una especie de show interactivo, Eso ¿verdad? empezó con Víctor Espínola. Sí, Víctor En los Espínola Estados también. Unidos con el arpa que hacía Sí. el tema del show, metía mucho. Y por ejemplo lo que ustedes decían, antes los DJs, ustedes recuerdan, vos Salva seguro,
siempre estaba detrás en la parte Sí, oscura. sí, ¿Verdad? sí. Hoy El está- que ambienta. Hoy en día ya. la gente entiende que es el artista. Sí. O sea, que no forma parte de la Y la ambientación. misma cosa, yo recuerdo asistido a muchos eventos sociales también donde violinistas o las orquestas que se contrataban estaban en una esquinita hasta detrás de una tela más o menos. Y hoy día están Sí, ya en tienen primer un papel plano. más protagónico también. Y Ceci, ¿vos te dedicas solo a la música o tenés otro trabajo? Tenía otro trabajo, pero con el tiempo ya no era más tan sostenible, ¿verdad? Y entonces me dediqué de lleno a lo que es la música, más eventos que otra cosa. ¿Y cuántos eventos podés llegar a tener en una semana, digamos? Y 3, yo creo que 3. Puede ser más si es que no se tocan los horarios, de repente si es entre semana también los corporativos. Pero creo que 3 es un buen número. Se volvió también a este tema, ya que hablaba de corporativos, a los famosos almuerzos en los hoteles, donde de repente se van a tocar y eso. Sí, pero más por ocasiones especiales. Por No, hay que, ejemplo, por ejemplo, hay un viernes de tal cosa en tal hotel. puede ser, pero más va más por Día de la Madre, Día de los Enamorados. Ocasiones especiales. Sí, exactamente. ¿Por qué el violín se asocia tanto con el Día de los Enamorados? Yo creo que porque es súper romántico. Sí. Tiene un sonido muy sutil, muy dulce, lindo, muy dulce. sí. Es un instrumento caro, ¿verdad? Y sí, hay de todos los precios realmente. ¿Cuánto cuesta el violín más barato? 500.000. Unos chinos. Y unos puretes, dos palos. Y no sabe quién tiene un Stradivarius, así le robamos. Y yo creo que acá en Paraguay nadie. Pero muchos así se mandan a hacer, incluso afuera. Estaban con unos luthier. Stradivarius, este caso del abogado que le robó a su cliente, el alemán. Es posible. Sí, en Jovenau. Que le asesinó a su propio cliente. ¿Qué? Y sí, Wow. le robó un Stradivarius y que en las noticias salió que estaba $1 millón. Qué locura. Ese Híjole. Stradivarius, sí. El Basta. tipo seguro que no sabía cuánto costaba. Está preso él. No, y por eso seguro no sabía cuánto costaba. Qué Baby, bárbaro. según, así siendo re sincera, está bien remunerado para vos la profesión de... Sí, yo creo que mucho tiempo también hubo esa información o creencia, ¿verdad? Que de la música no se puede vivir. Ese prejuicio. Pero yo creo que uno tiene que saber hacer dinero de eso, ¿verdad? O sea, hacer un negocio de lo que vos sabés hacer y de cómo a la gente le puede llegar a gustar lo que vos haces. Yo estoy súper contenta. ¿Crees que podrías cobrar más, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿Y con quién te vas, Ceci, o sola te vas a hacer? Me voy con mi novio, con Ariel, que él siempre me acompaña y también se capacitó para hacerme la parte del sonido. De repente sola es un poco difícil, los equipos son pesados, instalar todo. Entonces sí o sí se tiene que ir alguien conmigo. ¿Por qué no vino Ariel? Él sí tiene un trabajo, cumple horario, así que... Pero sabe que- armás también, digamos, equipos. Si yo te digo, bueno, quiero también un violonchelo, quiero Sí, también... sí. Haces eso. Sí, tenemos. Hace poco incorporamos un piano, por ejemplo, que es un piano de cola, que está pensado Wow. justamente para eventos, para ser transportado, porque uno real es pesadísimo, o sea, es más difícil. Entonces nosotros diseñamos y mandamos a hacer uno a la medida para poder llevar nosotros y cambia totalmente la apuesta porque las terminaciones son igual a un piano de cola. Entonces visualmente eleva. Es mucho, Eleva, es eleva. ¿Y suntuoso. cuál es un... A ver, no te tiro un presupuesto exacto, pero sí... Comenta, no, por ejemplo... Habla al privado. No, le por- quieren pechear. No, pero ¿cuánto me puede llegar a costar, por ejemplo, para el religioso? No sé cuánto sería el tiempo estimado, 30 minutos, no sé cuánto. Y es por lo que general, toca. una hora sí en la Una hora. ceremonia. Pero Y violín más piano y no sé qué más. ¿Cuánto más o menos cuesta? Para los poputeños que se quieran casar, ya tienen que saber el precio. No de ideas. Silvia, canje nomás, Silvia, canje. No, ish. Y bueno, podemos conversar a partir de $700, Ok. si querés, con el piano, ¿verdad? Súper bien. Hay costos también, hay violinistas también para todos los públicos, así que creo que hoy en día todos pueden acceder también a eso, ¿verdad? Claro. Claro, porque está el violinista. Mucha gente cree que el violinista es solamente de música clásica. Está el violinista de folk, el Sí, alegre,
Sobre todo los estadounidenses son muy buenos en Sí, eso. tiene que saber improvisar. Eh. O sea, es diferente los skills, ¿verdad? Que uno tiene que tener para hacer ese tipo de cosas. Pero sí, principalmente con quinceañeras de repente me pasa que piensan que es clásico. Que es clásico nomás. Piensan que, entonces yo cuando me junto con ellas así, ok, yo no sabía que podíamos tocar Taylor Swift o que Sí. podíamos tocar Justin Bieber, ¿verdad? Bad Bunny me toca alguna vez. Ahí sube el presupuesto, Boris. A Ay, bueno. $800. Vos sabés que, amor, mencionando nomás el tema de los $700, yo te diría, boluda, puedes cobrar más. Re, Yo el pagaría doble. más. Y me pasó una vez también cuando me pasaron el presupuesto de una artista muy conocida de Paraguay. Y era tanto. Yo decía, ¿en serio esto nomás cobra ella? Porque qué vos, raro, vos le ¿cómo mirás y la trayectoria que tiene y la voz que tiene y decís, no, boludo. O sea, No, pero hasta yo vos te creo que- decís demasiado poco, le quería decir, boluda, cobrame más. ¿entendés? Yo creo que, pero yo Qué creo que raro se está- este, qué se raro está este cliente, nunca vi un cliente así, ¿eh? Yo creo que No, se está boludo, revalorizando el arte también en nuestro país, porque hubo un tiempo que hasta medio gratis tenía que ir a tocar para tener exposición. Sí, antes que te daban por la cena nomás luego. Claro, porque la No verdad... me pasó a mí por suerte, o sea, yo ya soy otra generación, ¿verdad? Pero anteriormente nuestros abuelos y eso era así. Encima acá tenemos la mala costumbre de regatear, ¿verdad? No me puede, no quién lo pagar lo que vale. Ya le pasaron un precio que, bueno, ¿verdad? Encima otra vez quién regatear, porque así somos. Ponele 900 ya y bajarle después a ¿Y 700. qué fue, Ceci, lo más pintoresco, digamos, que te pasó en algún evento? No sé, que se haya fugado la novia o no quiso, o no sé, algo. La suegra, el moquilombo. o cayó la extra. Tiene varias historias. Justo cuando vos estabas con el paren la rotativa y entra la ¿Quién se extra. opone, verdad? Hay muchas anécdotas realmente. Se cayó a alguien. Hace poco, creo que fue este año, sí, estábamos en medio de la ceremonia, todo iba bien y de repente en la iglesia, ¿verdad? El padre se desmaya. Le daba el trago. Se desvaneció. Abusó con el vino. Sí, era Era ya grande. mayor. Y bueno, le llamaron ahí todos los paramédicos, después se recompuso y siguió la ceremonia como si nada. Sí. Y Basta. así que de repente que viene entrando la otra de eso. Ah, no, eso no, por suerte, Eso hasta nunca ahora. pasó. Eso ha sido Andate. Sí. novela. Bueno, a mí, yo nunca vi. Yo sí tengo caso de eso. Una esposa una vez me contó, a mí no me pasó, ¿verdad? Yo no estaba ahí, pero siempre así hablamos entre nosotros, así de repente cuando esperábamos entre que llegan, y me contó que una vez ella tenía que casar a una pareja y la novia no llegó. Había sido su papá, le secuestró y le llevó así a un lugar encerrada como porque el chico no era de su clase social. Miedo. No, eso sí me pasa. Sí. Qué fuerte. Qué ¿Qué pasa? fuerte. Sí, pero... A veces ahí, ¿sabes qué pasa también en las bodas? Que la familia más adinerada, ¿verdad? Que normalmente es la que costea todo, es como que le ubica, por ejemplo, a la familia del le otro, ningunea. le ningunea, Hacia el arroyo, ¿entendés? eso, Claro, al lado. más hacia el fondo, o tipo... Al lado del baño. Claro. Hacia el asado. Eso pasa también. Claro, la distribución de lugares. Sí, re pasa Sí, eso. eso Re hago eso. Tipo allá, fondole nomás ustedes, ¿verdad? Los maenas. Ese si llama a mí, vamos a estar cerca del bartender. Yo ahí me voy a ubicar. Ah, ahí te va a ubicar. Sí, ahí me voy a ubicar y a cuidar todo el alcohol de la noche. Qué show. Bueno, ¿y nos va a tocar algo, Ceci? Sí, claro que sí, traje mi violín para deleitar. Hasta el final no. ¿Y dónde te encontramos en redes o para Estoy contratos? como @elviolín de Ceci El violín en de todas Ceci. mis redes. Ok. Bueno, escuchemos. De Michael.
Qué grande. ¡Bravo, Ceci! ¡Tenemos El violín de Ceci. Realmente, qué romántico es Yo escuchar ya me la quiero música. casar Casate ya, solo sí, que ya. tengo ¿Por qué me da escuchaste? todo Piri, Gordi, Sí. me veo entrando a la iglesia, así que toque Dieguito. qué lindo. No, Ah, no, es conejito. no, yo me quiero casar, no, pero no sé, no. Para el show, ¿no? Yo, Te en mi- digo yo nomás, en mi amor. funeral, para que lloren todos. Sí, en funerales también. te Tocas gusta, también en ¿no? funerales. Pero lógicamente no subo nada sobre Qué eso. triste, No, claro. No, pero el mío Gordi. sí te vas a tener que subir. Pero ¿lo hace de manera muy continua o así No, estándar? muy esporádicamente. Vamos a Pero bajones. La gente no quiere. Sí. Claro. 3 veces al año, por ejemplo. Sí, claro, no es algo. Qué triste, boludo. No, Pero vos ya sabemos para... Ya O sea, sabes. ¿vos querés para tu regalo cuando te mueras? Canje. Voy a hacer una historia ya luego con ella. Entonces, Canje. Cuando mueras. ahí ya pago. Oye, canje. ¿Vos querés? Envía llamadas, ¿vio? ¿Te pasó que te pidieron canje ya? No. Ahora. Qué bueno. Este es un buen momento. Es un buen momento. Bueno, Ceci, éxito. Muchísimas gracias por visitarnos y por compartir con toda la gente este hermoso arte que tenés. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Sigan @ el violín de Ceci para todos los interesados. Sí. Esos que se quieren casar y no ya saben. ¿Señorita? Chao, Ceci. ¿Qué? Excelente cómo toca el violín, dice acá. Buen tema de Ed Sheeran, el violín, dice. Ese no es re. Qué Este buen no es tema, Sheeran. Pedriño, dice. Excelente adaptación, dice. Espectacular, gran talento, dice. No, era Ed Sheeran, le dice Pedriño. No, Bravo, dice ¿Quién es? J. Genial. Limlow. No, ya te digo. No, impresionante. Bueno, hacemos pausa. Un cortecito y ya venimos. Dale. A mi lado otra vez. Voy a tomar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Rana, baby. Oh yeah. Rana, baby. Oh yeah. Voy a escribir en el cielo tu nombre.
solo y herido. ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué vos me dejaste? Ay, ¿por qué fuiste tan cruel, ingrata mujer? Si yo mi amor te di y ahora yo acá sigo llorando por tu amor. ¿Qué pone pa' que sos? Rompiste mi corazón. Me saliste bandida la puta que te parió. Y ahora yo acá sigo llorando por tu amor. ¿Qué pone pa' que sos? Rompiste mi corazón. Me saliste bandida la puta que te parió. No te creas tan importante. Bueno, entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil, personal, tiene los packs que más te convienen, nunca se acaban, packs ilimitados y packs ahorro, más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y usarlo como quieras, qué datazo, ¿verdad? Sí. Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. Señor. Bueno, me invitaron para el estreno de Timoteo de Milagros, el Loro Santo. Y lo primero que pensé, si hay un Loro Santo como Timoteo, ¿será que nuestro Quique puede ser santo? ¿Vos podés ser santo, Quique? Ay, no sé, salado sí que yo pago un santo. Mira, Él es ¿por satánico. qué tengo? Satánico. Primero degenerado. ¡Ey! Pero ya cambié, co. ¿Ya cambiaste? Este año me estoy encomendando justamente a Timoteo. ¿Ya no te drogas más? No, ya no me drogo más, ya dejé, no lo soñé. Ahora solamente miro al cielo y digo, ¿dónde estará Timoteo? El ACRG de la época. Ah, correcto. O sea, ahora ya que ustedes tienen un Loro Santo, vos ya te encomendás al Loro Claro, Santo. me tengo a quien abocarme ahora, ¿entendés? Por ejemplo, me sacan mi comida a mi wiki, Timoteo. Bueno, una wiki legal. Bueno, la pregunta es, queremos saber si Quique reúne las condiciones de ser, primero tiene que ser beatificado, ¿verdad? Claro. Beato Quique. Yo creo que no, chicos. Más al infierno que al Silvia. cielo. Pero tenemos un enviado del Vaticano acá entre ¡Epa! nosotros. A Sí, ver. que viene para ver si Quique Nuestro puede ser enviado santo. del Vaticano. ¿Cómo está? ¿Sabe quién es el enviado del Vaticano? ¿Quién es? Will Pagliaccio. Will, pastor. No, me están confundiendo nomás con otra persona. Ah, bueno. Yo soy Pagliaccio. Ah, Pagliaccio. Buenos días, Pagliaccio. No me confundan. No me Pagliacci lo que son. ¿Sabes lo que ¿Qué después tal? de ¿Cómo le contar? va? Estaba viniendo a ver si es que el loro efectivamente puede ser beatificado o en todo caso exorcizado si es que si la situación amerita, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para que pueda ser beatificado? ¿Cómo tengo que Tiene que hacer unos cuantos milagros acá. Tenemos que ver si es que milagro acá, está reuniendo, las condiciones, ¿verdad? Si Una es que vez está- voló. Llegó a volar. Acá voló una vez. Vi una vez que intentó, Eso me pero de gustaría. hecho- Me gustaría. ¡Oh! ¡Salve el oro de Timoteo! Me gustaría recuperar mis alas y dejar estas manitas. Tendrías que curar enfermedades, por Que ejemplo. tu sabiduría nos guíe por el camino de la verdad y que al orar y confiar en ti podamos superar los obstáculos que nos impiden ser verdaderamente felices. ¡Oh, santo loro de Timoteo! ¡Oh! Sí. Él le curó el apéndice a Domingo. Y le consiguió un auto por lo que escuché. Y le Aportó más consiguió un superación. auto encima. 2, 3 ya entonces voló.
Ahí curó está. enfermedad y le Bueno, esas consiguió son un las auto. condiciones entonces condicionantes que pueden ser aprobadas en el Vaticano para poder. De Hall no lo soñé. De Holland los señores. Ese pero también se puede considerar. Y no tanto porque eso es una cuestión más de voluntad que Ah, correcto. Que de tiene otra milagro. cosa. Bueno, pues contame algo de Timoteo, hermano. Bueno, para que nos cuente algo de Timoteo de Milagros, están justamente con nosotros hoy para esta obra que resulta bastante llamativa, sobre todas las cosas, la manera en la que se encara. Y están con nosotros Osvaldo Ortiz, Feynman y también Tania Simbrón, justamente para contarnos. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias acá por recibirnos. Hola. Yo no sé si este loro va a poder ser santo. ¿Por qué, señor? Yo escuché varias veces el programa y este es un maleducado. Dice groserías Pero está tratando de cambiar. Pero sí, eso es lo que dicen todos. ponele. ¿Verdad? Vos sabés bien, Silvia, ¿verdad? No, yo te digo que no tiene nada de santo Porque en todo caso, si quieres ser santo, por ejemplo, podría liberar a algunos loritos Oga acá del canal. Debería. Eso sería un milagro. Eso sería un milagro de Timoteo. Ay, tengo una gana de ser Buen santo. día a todos también. ¿Cómo estás, Tania? Queremos ser los segundos en saludar a los del chat también. Buen día a los del chat. Felices la gente del chat. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Bueno, ¿y Bueno. cómo nace esta propuesta de Timoteo? Esto es cine, ¿verdad? Está basada en una historia casi real. Le pasó a Chiquita, le conoce Elías Sí, mi a abuela. Chiquitas. Mi abuela. Es una de sus abuelas adoptadas. Y lo que pasó es que este loro murió, ¿verdad? Y ella, con su socia Nena, tratan de que la amiga Chiquita, que es la dueña del loro, no sufra porque murió trágicamente con el perro. Sí, Basta. de repente Le entró su perro con el loro en la boca y le tiró y bueno, entonces a ella se le ocurrió algo que nos contaron nosotros y bueno, y aparte dijimos, che, esto se puede hacer una película, y hicimos la película con esa historia. Entonces, eso que contaron se volvió un milagro, era una pequeña mentira, pero que la gente pensó que era un milagro. Y viste que la gente así es muy creyente, Sí. ¿verdad? Entonces la gente siempre está buscando como una solución rápida y fácil para las cosas, ¿verdad? Entonces esto empieza a crecer, esa mentira empieza a crecer, hasta que incluso tiene que venir una enviada a ver si es un fraude o no esto. ¿En serio? Sí, así escala tanto. Y por más que las redes o la televisión de repente ayudan a que esto crezca, lo que más hace crecer, está comprobado científicamente eso, el chisme. El chisme. Claro. Es impresionante. Sí. Entonces, esto es una película donde el chisme se vuelve película también, ¿verdad? Ok. Y donde hay personajes que yo creo que todos van a conocer. Está el político que casi todos conocen. Mentiroso. ¿Verdad? Sí. Está de repente ese pastor que quiere crear una nueva iglesia Sí. y te dice todo lo que vos querés escuchar. ¿Quiere plata? ¿Verdad? Y hace milagros así medio raros, ¿verdad? Ah. Que tal vez de Will podría hacer eso de repente. ¿verdad? Con Quique. Intentar Quique soy yo, curar- señor. Ah, Will es el Aquella enviado. Sí, Will el enviado. Quique Will el es- enviado, yo soy Quique el loro. Ah, entonces a mí me pasaron los datos de Will, no tuyos. No, se equivocó. Ah, entonces en ese trajín de cosas interviene todo el barrio, ¿verdad? Se arma un quilombo grande, lindo, hermoso, bien paraguayo, ¿verdad? Está hablado en guaraní, en español, en yopará. Bueno, y las abuelas son unos personajes hermosos. Ahí Tania le puede contar un poco porque un poco tiene que ver con su abuela también, ¿verdad? Esto. Bueno, ya creo que están todas nuestras abuelas ahí. Y yo me encargué de la parte de vestuario, también en producir con Osval. Y es traer a la vida todos los personajes que fuimos viendo, la de la despensa, el país, o sea, cada uno con sus peculiaridades. Y nos divertimos un montón en el proceso de hacer la película. Estar ahí produciendo, era un show estar con las abuelas, nos reímos muchísimo. ¡Qué miedo! O sea, hay mucha comedia ya en el hacer y luego ahora lo que van a ver en pantalla es muy divertido. Es una comedia paraguaya para toda la familia. ¿Y cuánto dura la película? Dura 1 hora 40 minutos. Ah, bastante. 1 hora 40 minutos y va a estar, como decía Tania, en todos los cines. Y es apta para todo público. O sea, yo creo que vos te podés ir, por ejemplo. Sí, voy a estar. Me invitaron, agradezco la invitación. Sí, viste que menores también van a poder entrar. Sí, claro. Y va a estar en todos los cines del país, ¿verdad? Hay que destacar que hay unos cines nuevos ahora, de los pocos que tenemos todavía. Hay un cine ahora en Pilar,
por ejemplo. Es la primera sala de cine ahí en Pilar después de muchísimo tiempo. Si ustedes sabían, antes había cines casi en todo el país. Sí. ¿Verdad? Después se fueron cerrando con la televisión. Y bueno, ahora la idea es un poco que la gente vaya a los cines. Para nosotros es muy importante eso. Y yo creo que también tenemos que pensarlo así como comunidad, digo, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno se va al cine, uno ve entre muchos la misma cosa, la misma historia, sin tener el teléfono interrumpiendo, por ejemplo, que ahora eso es lo que yo creo que más nos separa hoy como sociedad. Y es un momento de estar en comunidad, divirtiéndose, riéndose, teniendo miedo, entrando a una historia que te aleja un poco de esta realidad, ¿verdad? Entre otra particularidad de la película, también hay algo interesante. Cuando estábamos editando la película, hicimos una prueba de público. Entonces le llevamos a 150 personas a Cinemark a que vean la película antes de que quitemos la película como está hoy finalmente. Ahí volvimos a tocar y demás. Y esa experiencia fue genial, porque la gente se cagó de risa. Y risas que nosotros no pensábamos que estaban en ciertos lugares, estaban también, ¿verdad? Y los comentarios de la gente fueron geniales, ¿verdad? Y en base a eso hicimos una serie de posteos que pueden, si nos siguen ahí en @santimoteo777, @abuelenser, que Elías ahí es un gran fanático también de las abuelensers. Ahí van a ver un poco lo que decía la gente que vio la película, y pudimos darnos cuenta ahí, como decían, qué paraguaya que es, cómo me reí, cómo estos personajes son tan nuestros, o el idioma o el barrio se podía oler en la película. Y bueno, nosotros creo que nuestro mayor desafío era hacer una película paraguaya. ¿Y quién escribió el guión? Yo escribí el guión con mucha colaboración, ¿verdad? Tania, por ejemplo, es la que se encargó de la parte del final, que a mí yo no me venía cómo podría ser el final, y ella escribió esa parte. Y bueno, después trabajó mucha gente también en colaboración con el guión, pedimos feedback de mucha gente también, de gente que trabaja en dramaturgia, ¿verdad? Pero fue un trabajo largo, pero realmente fue genial, porque hacer comedia, vos sabés, Silvia, no es tan fácil, pero al mismo tiempo es, ¿sabes? Escribís y te cagás de risa de repente de cosas que Y te seguro vienen, que cada ¿verdad? actor le dio también su impronta, y me imagino que se terminó improvisando mucho, seguro, ¿verdad? Ahí hay un actor que les va a sorprender, que es el secretario del párroco. Es un personaje. ¿Puedes contarle el elenco? Espérame nada. No, acá Estoy hablando acá del secretario del párroco y me interrumpí. así soy yo. Así te metí en la jaula. Este personaje que estaba escrito mínimamente, ¿verdad? Como secretario del párroco, empezó a aportar tantas cosas. Ahí es donde jamás la IA va a poder reemplazar. Cierto. Claro. Porque cada persona le dio un toque especial que jamás vas a poder escribir ni prever vos en una IA con un prompt. Eso es lo que quiero destacar, ¿verdad? Sobre todo este personaje, cuando le vean las cosas que aportó con mínimos gestos, con miradas, con caras, fue genial. Realmente muy satisfechos con los actores. Y ahora voy a hablar de los actores. Toma nota. ¿Sí? Dale. Amada Gómez, gran conocida por Sombras de la Noche, Orsay, Los Buscadores. Katy Pacuá, que estuvo en muchísimo teatro también. Olga Vallejos, también con una gran trayectoria de actriz. Y después vienen Wilfrida Acosta, que también le conocen de Sombra de la Noche del teatro, ¿verdad? Un capo también. Después viene Osmar Aranda, que es un actor revelación. Y hay algo muy loco también. Viste que Paraguay, a veces la realidad parece ficción. Y bueno, en este caso nuestra ficción parece la realidad. ¿Entendés? Sí, Entonces, supera. Y en ese ámbito de la ficción y la realidad, el que hace de político es político. Sí. Y que en la película ahora están en plenas elecciones, y ahora él también está en las elecciones. ¿Quién es? Se llama Osmar Aranda, concejal de Mariano Roca Alonso. Sí. Y un gran actor, quiero destacar, realmente un tipo muy capo Aranda en la le actuación. Bueno, no sé, también viste que ahí, como hacía de político, de los más representantes de los nuestros, Le salió bien. Le salió muy natural. Viste, le manejaba todos los códigos, ¿verdad? La miradita, muy genial, ¿verdad? Está Osmar Aranda, está Diana Frutos, también. Ella hace justamente de la despensera chismosa o la mala, le sale súper bien. Es un personaje hecho para ella, yo creo. Después le tenemos a Rafa Coan, que es director Un genio. y productor, pero ahora está de actor, ¿verdad? A su esposa, Maco Cacabelos, que no le deja ir a él sin ella. Sí. Es medio un loro él, ¿verdad? Entonces, En la vida real. sí, en la vida real, ¿viste? Por eso te decía, ficción y realidad se juntan, les dice actuar juntos. Después hay presencias de gente famosa, por ejemplo, Rubén Rodríguez
hace de la voz de un personaje importante ahí. No aparece él en persona, pero bueno, su voz, la voz de Rubén Rodríguez es inconfundible. Claro, no sé, todo. Después está también Menchi y Oscar también actúan en la película. Sí, hablando del loro. Hablando del loro. Justamente eso le decía Menchi la otra vez. Bueno, y después también está... A ver, recordame quién me falta. Me voy a olvidar de alguien, después me van a putear. seguro. Néstor Caballero. Néstor Caballero, que es el que hablé del secretario del párroco. Él es músico, abogado y músico, gran personaje. Y enseña cine en la Universidad de Cine. Y esta es su primera película. Ah, mira. Y este es el personaje que te decía que destacaba. Y bueno, y después hay otras participaciones. Robert Grange, que fue protagonista de Truenos, también una pequeña participación. Juan Cebuzó también tiene una participación. Marlene Sautú. Emilio Barreto, de la película Guaraní, también tiene una participación en la película. Y las abuelas que hicieron los talleres. Eso es importante mencionar. Sí, eso también fue algo genial. 1 año y medio, 2 antes de la película, llamamos a abuelas de la tercera edad que quieran actuar en una película. Y nosotros le íbamos a dar un taller gratuito y le dimos un taller gratuito de actuación durante 6 meses. De esas abuelas que se presentaron 100, 80 más o menos respondieron, después 40 más o menos se animaron y 20 quedaron finalmente. 12 actúan en la película también como parte ahí de la comisión vecinal de la parroquia que están atrás de conseguir plata para hacer el San Juan. Y esa fue una experiencia genial también con la abuela. ¿Y cuándo es el estreno? El estreno es el 3 de septiembre en todos los cines del país. Vamos, carajo, ya tenemos una película del loro. Bien, Vamos, carajo. Le vamos a mandar a Quique para que haga la cobertura del Vamos estreno. a mandarle aquí que a ver si puede ser. Quique, yo te voy a ver un smoking ya. Sí, por favor. favor. Te voy a conseguir un Yo smoking. quiero ya todo mi moñito, chusquito, quiero estar para la Caso vas a Sí, parece una pañoleta de cierto partido que no quiero poner. por favor, esos temas. Bueno, muchísimas gracias. Éxito realmente. Vamos a tratar de estar también todo para la Van Premier, que es este sábado. Este sábado es la función especial y exclusiva solo para prensa. Ah, espectacular. Así que Ok, muchísimas entonces ya gracias. ven con mucho tiempo antes la peli. Sí. Sí, está lindo esto, ¿no? Sí, Está lindo, firmado. muy lindo Ahí realmente. Así que estaremos. muchísimos éxitos y gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio, les dejo hablar. De paso, ella es mi señora también. Bueno, la vestuarista es mi señora. Además, hablando del loro. El loro mayor. El Él es loro mi mayor. loro y por eso yo vine El loro así mayor. en realidad sentado para ver qué iba a decir. ¿Qué ibas? Bueno, tenemos que cerrar. ¿Sabes qué, demonio? No voy a Fifiu hoy. ¿Por qué? Es repetidísimo. Repetidísimo. El de las 5 curvas y que esto y lo otro. Llega en tu corazón. Es que llega a tu corazón. Deme Eso algo. rico. Que labure. Llamamos atención a la gente del diario. Laburen. Chao, chicos. Nos encontramos mañana a las Chau, 10. chau. Nos vemos.